Parabellum, detective paranormal. Se investigan poltergeist, criaturas mitológicas, conjuros celtas y pactos con el diablo. Espionaje astral, herencias de casas encantadas. Especialidad en seguimiento de amantes vampiros y orcos morosos. Neutralizamos dragones de tamaño medio. Resolvemos tu propio asesinato. Licencia de armas para balas de plata. Barcelona y alrededores. Se habla élfico e inglés. Abstenerse bromistas y demonios del caos. Capítulo 1. Café con sangre. Tienes el cadáver de un dios en el maletero. Leí por tercera vez el mensaje. Era un mensaje claro y directo, escrito a bolígrafo en mi brazo izquierdo. Era mi letra, apresurada y temblorosa. Pero a fin de cuentas mi letra, no había duda, también era mi brazo. De eso había todavía menos duda. Pero a pesar de todo no me resultaba en absoluto familiar. Y cómoda en mi taburete, arqué la espalda hasta que me pareció oír un par de vértebras recolocarse. Había parado tras varias horas conduciendo, algo que notaba en mi espalda, pero ahora mismo no era capaz de recordar de dónde venía ni cuál era mi destino. Apuré el café, que ya estaba frío. Su sabor me advirtió que estaba en una cafetería de un área de servicio de alguna autopista, y no en un sitio donde supiesen a qué debe saber el café. Invitaba, a pesar de que para hacerlo hayan filtrado el asfalto sobrante de la carretera. El croissant que tenía al lado y que no recordaba haber mordido parecía estar hecho de caucho. Un vistazo al resto de las opciones del menú no permitía descartar que también los hubiesen obtenido de algún accidente múltiple reciente, menos la carne del lomo, cuyo color oscuro y desagradable indicaba que era de todo menos reciente. Ah, sí, el cadáver del dios, mi maletero. Entrecerré los ojos e intenté concentrarme, pero algo en mi cabeza no solo me impedía hacer memoria, sino que además no me dejaba pensar con claridad. Mi mente divagaba y los pensamientos intentaban aferrarse a las paredes de mi cerebro sin conseguirlo. Llevaba horas conduciendo. Por encima de la neblina que era mi memoria, parecía destacarse esa idea, quizá ayudada por el cansancio en mi espalda, que claramente indicaba que había estado demasiado tiempo al volante. El dolor era leve, pero constante. Tenía que cuidar la postura o iría más, a lo mejor una sesión de masaje. ¿A quién pretendía engañar? Nunca tenía tiempo ni dinero para ese tipo de cosas. Trabajos mal pagados, algún caso que otro un poco más interesante, pero lo justo para llegar a fin de mes. Cualquiera diría que por lo especializado de mi profesión debería bañarme en billetes, de esos que solo se ven en las noticias. Pero ahora ni siquiera sabía si tenía las monedas suficientes para pagar el café con aroma a fe de espanto que acababa de tomar. Mientras aún intentaba aclararme la cabeza, hurgué mi chaqueta y mis vaqueros, buscando mi cartera, la cual parecía inusualmente gruesa. 400 € en billetes de 50 aparecieron dentro de ella, lo que me produjo más que una agradable sorpresa. A su lado, un bolígrafo. Era azul, como la tinta del mensaje en mi brazo. ¡Ah! ¡Joder! ¡El cadáver! Estaba claro que el cansancio estaba afectando mi capacidad de concentración. Quizá debería tomarme otro café, a pesar de su artificial y repugnante sabor. En especial si mi plan consistía en seguir conduciendo. Dudé varios segundos. Mi plan, seguir conduciendo. ¿Hacia dónde? No era capaz de recordar a dónde iba. Tampoco de dónde venía. Pensé un poco más y entonces me di cuenta que ni tan siquiera sabía dónde me encontraba en ese instante. La opción más sencilla era preguntar, así que busqué al camarero de expresión más amable entre los cuatro que tendían la barra. Tras varios segundos de escrutinio, opté finalmente por mirar el GPS de mi teléfono. La marca en el mapa empezó a bailar y mi móvil tuvo una crisis existencial hasta que al fin logró encontrarse a sí mismo. La pantalla comenzó a moverse y recorrió un gran trozo de península hasta que se detuvo cerca de Burgos. Burgos. ¿Qué podría estar haciendo yo en Burgos? Conozco a alguien aquí. Recordé. Anton. Anton. Porque iba a querer ver a un forense a estas horas de la noche. Además, para colmo, a uno que es... Ah, hostias, el
cadáver! Me levanté de mi taburete y saqué 5 € de la cartera. Quizá fuese la euforia producida por el hecho de que había 400 inesperados compañeros suyos en mi cartera. Pero al final miré al camarero más cercano y le dije con mi mejor sonrisa: «Quédese con la vuelta», Son 5,30 euros. respondió este al mirar mi café y mi croissant mordisqueado. Me quedé inmóvil asimilando la información. De verdad, odio las cafeterías de las autopistas. Saqué 50 céntimos más de la cartera y tras dejarlos en la barra, di media vuelta. El cadáver de un dios me esperaba en el maletero y aún no había sido capaz de recordar qué hacía ahí. Así que empecé a caminar a paso ligero. Después de 2 pasos dejé de avanzar. Di media vuelta de nuevo y me volví a apoyar en la barra. Esperé con paciencia mi cambio de 20 céntimos y cuando el camarero finalmente me los dio, intercambiamos sonrisas con la efusividad de quien intercambia puñetazos. Cogí las monedas y me quedé observándolo mientras volvía a su puesto detrás de las bocatas. Le dediqué una pequeña mirada cargada de postas, pero al momento experimenté cierto sentimiento de culpa por trasladar hacia el camarero mi odio visceral a las cafeterías de autopista. Era cierto, el camarero no tenía culpa de cómo era aquel sitio, y lo más seguro era que su salario fuese tan bueno como las naranjas secas que reposaban en la máquina de zumos. Pero no iba a dejar propina después de cobrarme 5,31 euros. ¡Ah, joder! El cadáver. La noche no era fría, pero en Burgos eso significaba que el hielo de los charcos era más fino que de costumbre. Me abroché la chaqueta mientras caminaba en silencio por el parking del área de servicio buscando mi coche. No recordaba dónde lo había aparcado. Me gustaría poder culpar a mi amnesia temporal, pero en realidad nunca me acuerdo de dónde lo dejo. Por suerte el parking estaba casi vacío y la mayoría de los coches parecían ser de gente que trabajaba allí. La autopista guardaba silencio, nadie conducía a estas horas, fuesen las que fuesen. Volví a sacar el móvil para mirar el reloj. Tenía varios mensajes y un par de llamadas perdidas. Demasiadas para hacerles caso en este momento. Levanté la cabeza aún aturdida para intentar localizar mi coche, mientras volví a guardarme de nuevo el móvil en el interior de la chaqueta. Encontré a mi viejo Cid en una esquina apartada, mirándome y juzgándome con sus faros. Había dejado las luces encendidas. No era mi día, no era mi noche. ¿Qué hora había dicho que era? Maldije al volver a sacar el móvil para mirar de nuevo la hora, mientras abría la puerta del coche. Me dejé caer en el asiento delantero, aún con la agilidad mental de una lechuga. Pelear contra mi propio cerebro me agotaba. Incapaz de recordar nada, cada pensamiento era una lucha titánica. Cansado, lento, pero había algo más. Mi experiencia me lo decía. Mi amnesia no era algo natural. Casi podía saborearlo. Lo que pasaba en mi cabeza ahora mismo tenía un claro origen sobrenatural. No era nada extraordinario. En mi trabajo, enfrentarte a algo sobrenatural es algo demasiado común. Mi trabajo. Volví a aferrarme a ese pensamiento. Soy detective. Para ser exactos, detective paranormal. Me encargo de casos de los que a veces una pistola no es suficiente. Necesitas un grimorio del siglo XV para enfrentarte a lo que sea, incluidos los grimorios del siglo XVI. Sí, la magia es algo habitual en mi día a día, y eso era importante por otros motivos. Quería decir que recordaba cuál era mi trabajo. Mi amnesia no era tan grave, no había borrado mucho. Moví el retrovisor del interior del coche y me miré en el espejo. No me llevé ninguna sorpresa desagradable. La persona que me devolvía de la mirada era yo. Unos ojos pequeños tras unas gruesas gafas de pasta que ocultaban unas cada vez menos leves ojeras. Pelo rubio, liso y recogido, cortado con la precisión de unas tijeras romanas o de una hacha afilada.
Respiré aliviada. Mi memoria a largo plazo estaba intacta. Era yo, Verónica Guerra, alias Parabellum, detective paranormal. Y sin embargo, era incapaz de recordar qué puta hora era. Me quedé sentada en el asiento varios minutos. Dejé abierta la puerta para que la brisa de la noche no me dejase dormir. Intenté aclarar mi confusa cabeza. No tenía muy claro cómo hacerlo. Normalmente cuando estoy atascada y mi cerebro se niega a cooperar, solo tengo que despejar la mente. Despejar la mente o dejar de beber, dependiendo del momento. Pero el problema era que tenía la mente demasiado despejada y no solo era incapaz de recordar las últimas horas de mi vida, sino que los nuevos recuerdos se negaban a quedarse quietos dentro del resbaladizo interior de mi cabeza. Por ejemplo, ¿qué hora era? Volví a sacar el móvil de mi chaqueta y miré la hora por enésima vez. Tenía mensajes, pero no quería enfrentarme a ellos. Eran mensajes de texto, llamadas perdidas tenía. Verónica, céntrate, paso a paso. La hora. Busqué el móvil que ya había dejado en el asiento del copiloto casi sin darme cuenta. La hora. Memoriza la hora. Las 3:37. Bien, paso a paso. ¿Qué hora era? Las 3:37. Bien, motivada por ser capaz de recordar 3 dígitos, me noté más centrada. Siguiente paso, hacer memoria. Poco a poco. Hechos recientes. Tenía que recordar algo importante. Tenía algo importante que hacer y no era capaz de decir qué. Entonces caí en la cuenta de qué era. Las luces del coche seguían encendidas. Y si quería que la batería no me dejase abandonada en el área de servicio, sería mejor apagarlas. Giré la rosca y el arbusto que había enfrente de mí desapareció en las tinieblas con un clic. Aún así, la sensación de que tenía algo vital que hacer no dejó de desaparecer. Así que deduje que no debía de ser eso. Tenía que llevarle algo a alguien. El sonido de llamada del móvil me sacó de mis pensamientos, que en ese momento tenían la profundidad de una piscina infantil. Anton, dijo mi boca, que al parecer tenía mejor memoria que yo. No, creo que te has equivocado de novio. Respondió con sorna una voz al otro lado del teléfono. No era Anton, sino Roberto. Y si mi cerebro no estuviese hecho de leche condensada, habría sabido quién era con un simple vistazo a la pantalla del móvil. Roberto. Pregunté, por si su voz y su nombre escrito en palabras brillantes en el teléfono no fueran suficientes pistas para la gran detective Parabellum. Dijo la voz en la que había desaparecido el tono de burla. Pero, ¿estás bien? Sí, estoy bien, respondí mientras intentaba situarme. Era Roberto, mi novio. Mi cerebro funcionaba ligeramente mejor, pero aún le quedaba mucho para estar al 100%. ¿Por qué me llamaba Roberto? ¿Le había contado siquiera dónde estaba? ¿Qué me pasaba? ¿Has bebido? No, no, no creo. Estoy... Empecé la frase sin saber cómo acabar. Trabajando. Eso es amor, acabar las frases del otro. Doble puntuación si lo haces a las 3:37 de la mañana. Me he acordado. Se me escapó en voz alta. Antes de que Roberto tuviese oportunidad de preguntar de qué me había acordado, me defendí con otra pregunta. ¿Qué haces despierto tan tarde? Estaba escribiendo. Me he liado con un par de artículos, un blog nuevo que he abierto. Respondió. En otras circunstancias me habría interesado por su trabajo, e incluso le había preguntado por la temática de su nuevo blog con verdadera curiosidad, aunque solo fuese por ver sobre qué tema aún no había intentado escribir. Pero era tarde, y mi cabeza seguía tratando de encontrar su propio culo. Te he llamado un par de veces y no lo cogías. Bonito. Una parte de mí se conmovió ante la preocupación de mi pareja. Otra parte se sentía culpable por no haber respondido a sus mensajes.
Una tercera recordó que no había contestado porque una extraña maldición había equiparado mi actividad cerebral a la de un taburete, no especialmente avispado. Una última parte, más pequeñita, me gritaba que seguía sin acordarme de algo importante. Volví a girar la rosca de las luces del coche y éstas se encendieron. No, no era eso. Lo siento, Roberto. Me ha surgido un caso urgente y he tenido que salir de viaje. Respondí con un tono sincero de disculpa, mientras me preguntaba confusa por qué había encendido las luces del coche. No he visto las llamadas perdidas ni los mensajes hasta ahora. ¿Estabas preocupado por mí? Depende. ¿Debería estarlo? ¿Te ha disparado algún miembro de la KGB? Esos son los espías, cariño, no los detectives. Roberto sentía fascinación por mi trabajo, pero la misma que tiene alguien que conoce el oficio de detective por las películas en blanco y negro y con un narrador de voz grave. Yo no dejaba de recordarle que me pasaba la mayor parte de mi jornada laboral encerrada en el coche, cámara en mano, esperando que algún marido de baja fidelidad saliera del portal equivocado o hurgando en los papeles de algún familiar en busca de trapos sucios. La idea que había conseguido transmitirle era que mi trabajo podía ser tan aburrido como el de cualquier persona cuyo peor enemigo fuese un formulario de Hacienda. Y claro, era una puta mentira. Si bien Roberto sabía que mi trabajo era el de detective, nunca había llegado a confesarle la naturaleza supernatural de mis clientes. La razón era la misma de siempre. Las criaturas antinaturales suelen ser recelosas respecto a su origen y prefieren que los numerosos humanos no sientan demasiada curiosidad por sus asuntos. No suelen recibir bien a los me tomen todo. Y lo último que me apetecía era despertar un día y descubrir que un demonio le había sorbido la médula espinal a mi novio. Además, Roberto era una persona normal, y en mi vida la gente normal es un bien escaso y preciado. Alguien que te recuerde que no eres más que una humana, una isla donde refugiarte de fantasmas y chupacabras, una conversación que no incluya hechizos e invocaciones de magia negra, alguien que te haga creer que tu vida es normal. Te echo de menos, dijo mi boca sin consultar a mi cerebro, que seguía tan confuso como un mandril programando una lavadora. Roberto tardó en responder a mi desliz. ¿Estás bien? Sí, sí, tan solo un poco cansada. Respondí con cierto tono de sinceridad. Se me pasará en cuanto duerma algo. ¿Vienes ahora para casa? No, no puedo. Estoy en Burgos. Roberto se quedó otro par de segundos en silencio. Quizá no había sido buena idea confesarle mi paradero real. Seguramente se preocuparía porque su novia cogiese el coche tan tarde para un viaje tan largo. Los espías de la KGB no eran frecuentes en su cabeza, pero sí los accidentes de tráfico. Me volví a morder la lengua. No quería preocuparlo más de la cuenta. ¿Podrías hacer una foto de la catedral ya que estés ahí? Me preguntó a modo de respuesta. Podría hacer un artículo de turismo de interior, de las catedrales del país, pero necesitaría una foto sin derechos. Entonces fui yo quien guardó unos segundos de silencio. La preocupación de Roberto había desaparecido tan rápido que me sentí ofendida. Mejor, así me ahorraría más explicaciones de las necesarias. Lo intentaré, pero no prometo nada. Una cosa más. ¿Quién es Antón? Otros novios se pondrían celosos si llamaran a su chica a las 3 de la mañana. 3:37. Volví a recordar orgullosa. Seguramente serían ya las 3:41. Estaba en racha. Y ella les respondiera con el nombre de otro. Dejé escapar una sincera carcajada. Roberto no era celoso. Podría irme a una reunión de Tupper Sex con una brigada de bomberos y no arquearía ni una ceja. Pero sí que se sentía que le debía una explicación. Es un forense. Estoy yendo a verle para que me ayude en el caso. Supuse. Recordé el cadáver del maletero y, como acto reflejo, apagué las luces del coche.
La conversación me había despejado, aunque mi cabeza seguía funcionando de manera errática. Pero, si te vas a poner celoso, te puedo enseñar el cadáver a ti y me echas tú un cable. Tranquila, podré soportarlo. Respondió mientras dejaba escapar medio bostezo. Me voy a la cama, estoy derrotado. Hasta mañana, Roberto. Hasta mañana. No cojas el coche si has bebido. Se despidió. Su advertencia me hizo recordar algo. Activé la rosca de las luces del coche por enésima vez, pero esta vez mi cerebro pareció decidido a trabajar y me hizo apagarlas de nuevo. Me levanté, salí del coche y me dirigí al maletero. La conversación y el aire fresco parecían haberme despertado lo suficiente. Era hora de enfrentarse al cadáver. Miré el cuerpo de mi maletero. No parecía el de un dios, pero no suelo mentirme a mí misma en estas cosas. Era un dios hasta que se demostrase lo contrario. El cuerpo era moreno a pesar de la palidez propia de su estado. Caucásico, pelo negro y rizoso. Aproximadamente unos 30 años. Pantalones cortos, sandalias y camisa roja de cuadros. Comprobé que al menos la parte de ser un cadáver fuese correcta, aunque un ligero olor desagradable ya indicaba que sí. La ausencia de pulso lo confirmó. ¿Quién coño eres? Le dije al dios muerto de mi maletero. Bajé la puerta y lo hice desaparecer de la vista. No llevaba cartera y tampoco podía interrogarlo, así que era mejor no arriesgarse a que alguien me viera hablándole a un muerto. Volví al asiento del piloto y comencé a examinar mi móvil. Había varios mensajes, la mayor parte de ellos era de Roberto. Un pequeño sentimiento de culpa me dio un par de patadas en alguna parte metafórica de mi interior. La llamada de mi novio iba acompañada de un mensaje de su madre, que obvié sin miramientos. Seguía repasando el registro de llamadas y gracias a él pude medir el tamaño de la laguna mental. Había una llamada de este mediodía que sí recordaba, de mi hermano. Habíamos estado hablando de mi sobrino y sus vacaciones. Había también una llamada de un número fijo que no reconocía, pero su prefijo me indicaba que era de Barcelona. Y había hecho una llamada horas después a Antón, lo que confirmaba las sospechas sobre el objetivo de mi viaje a Burgos. Mi amnesia cubría más o menos las últimas 12 horas. Activé el manos libres mientras arrancaba el coche. Era tarde, así que descarté llamar al número fijo. Pero sí podía llamar a Antón. No había riesgo alguno de que a esas horas estuviese durmiendo, y quizá él recordaba de qué habíamos hablado. El tono de llamada duró poco y de inmediato una voz respondió al otro lado. ¿Y has llegado? Respondió el forense con su peculiar manera de pronunciar la L. Su acento era muy suave y casi imposible de asignar a un país, pero era como un lunar en la cara. Una vez que notaba su presencia no podías dejar de mirarlo. Estoy a 20 minutos del hospital, respondí. De su pregunta podía deducir que había hablado con él y que me esperaba. Pero tengo un pequeño problema. El cadáver del que me hablaste se te ha escapado. No se rió. No me reí. En otro contexto, con otra gente, hubiese sido una broma divertida. Anton me lo preguntaba en serio. Había antecedentes. No. Tranquilo, sigue en mi maletero. No sabía cómo planteárselo. ¿Recuerdas qué te he contado sobre él? Me has prometido el cadáver de un dios, Verónica. Su tono indicaba preocupación, casi una reprimenda. ¿Me traes el cadáver de un dios? Eso te he dicho, ¿verdad? Fíate de mi palabra. Le devolví el tono. ¿Te he contado más? No. Dudó. ¿Hay algo más que deberías haberme dicho? Es posible, pero no lo recuerdo. Tengo una pequeña amnesia y no puedo recordar las últimas horas. Interesante. Se hizo un silencio mientras Antón asimilaba mi información. No pareció sorprenderse mucho. Estaba acostumbrado a que a mi alrededor pasasen cosas fuera de lo normal. ¿Crees que es obra del propio Dios? ¿Una maldición?
No me traerás el cadáver de Mengpol, ¿no? Preguntó, casi ansioso. No, es un varón caucásico, respondí. Nengpol era la diosa oriental del olvido. Mis conocimientos sobre el cuerpo humano no eran tan buenos como los suyos, pero ni siquiera yo podía estar tan equivocada. Pero, no sé, no recuerdo nada más de él. Está bien. Tráemelo y lo examinaré. Tal vez podamos averiguar si tiene relación con tu amnesia. Te veo ahora. La llamada se cortó y me quedé a solas en el silencio y la oscuridad de la noche mientras me metía en la autopista. Tardé unos cuantos metros en darme cuenta de que seguía con las luces apagadas. Hice la foto de la catedral con el móvil. La calidad de la cámara no era muy buena y tras varios intentos aún no había logrado evitar que saliese borrosa. No era una mala foto. Los focos que asediaban al monumento iluminándolo desde abajo ayudaban a que fuese realmente difícil sacar una mala imagen del lugar. Pero era tarde y la noche, aunque despejada, tenía el frío inconfundible de la zona. Mi pulso no podía evitar temblar y no me apetecía bajarme del coche. Roberto tendría que conformarse con la foto que le acababa de enviar. Cerré la ventanilla y me froté las manos para intentar recuperar algo de calor antes de volver a poner el coche en marcha. Tras arrancar, atravesé las calles vacías de la ciudad, que dormía y me dejaba conducir a gusto. Dejé el centro atrás y casi en las afueras reconocí las luces del hospital donde me esperaba Antón. Me metí por la parte trasera del edificio, donde solo había una furgoneta y una ambulancia fuera de servicio, y aparqué el coche al lado de unos contenedores. No estaba tranquila, las luces iluminaban casi todo el aparcamiento, y no quería que nadie me viese, menos aún al abrir el maletero. Anton me esperaba mucho más tranquilo que yo. Estaba apoyado en una camilla. Llevaba la ropa blanca de forense con motitas de sangre y unas gafas de cristal rojizo. Me miraba a través de ellas con una sonrisa afilada en la boca y ese aire de fingida superioridad que intentaba proyectar y que puede llegar a resultar convincente hasta que lo conoces bien. ¡Verónica! Exclamó con alegría mientras se me bajaba del coche. Por lo visto, el forense no le daba tanta importancia como yo al sigilo. Me alegro de verte. ¿Te alegras? Eso es nuevo, le sonreí. ¿Seguro que no tiene nada que ver con el hecho de que te traiga el cadáver de un dios? Vamos, chiquilla. Me respondió afable. Los cadáveres vienen y van. A quien me alegro de ver es a ti. Porque soy la que te los trae, Vale, concedió. pero ¿es que el drogadicto no tiene derecho a apreciar la amistad de su camello? Déjate de metáforas y ayúdame a poner el cadáver en la camilla. Le solté mientras abría el maletero. Antón se acercó y lo examinó. A Dios no huele, desde luego. Una vez muertos, todos olemos igual, le respondí. En ese momento, Antón se me acercó rápida y sigilosamente y me miró desde atrás de sus gafas color rojizo, mientras me mostraba sus dientes con gesto serio. Sabes que algunas especies podríamos considerar esa frase de muy mal gusto. Venga, Antón, la mitad de los chistes de chupasangres que conozco me los has contado tú. No me vengas ahora con tu orgullo de vampiro. Me miró, aún con fingida indignación, pero debajo de su expresión enfadada dejaba escapar una mueca burlona. Anton era un buen ejemplo de las criaturas que se habían adaptado bien a vivir entre humanos. Trabajaba como forense en el turno de noche, la profesión perfecta para un vampiro. Conocía bien el funcionamiento de un cadáver. Tenía a mano todo tipo de productos químicos para conservar mejor su cuerpo de no muerto. Y un acceso ilimitado a la sangre de un montón de gente que ya no iba a necesitarla. A pesar de que para cualquier otro vampiro resultaría una aberración, para Anton beber la sangre de un cadáver era el equivalente a la diferencia entre un café recién hecho y uno frío de la nevera.
Era cuestión de gusto adquirido. El vampiro agarró el cadáver y lo levantó sin dificultad alguna, y lo dejó en la camilla como si no pesase más que un muñeco de trapo. Al mismo tiempo algo cayó del maletero del suelo, y se alejó dando un par de botes hasta quedar oculto bajo el coche. Me agaché, estiré el brazo hasta alcanzarlo. Cuando lo tuve en mis manos, me quedé sentada en el suelo, boquiabierta. ¿Qué es ese spray? Preguntó el vampiro, intrigado por mi expresión. El causante de mi amnesia. El río Lete, uno de los ríos del inframundo, situado en la cueva de Hipnos. Dicen que beber de su agua te hace olvidar. O sea, que nuestro dios era griego. Miré a Antón. Su uniforme hacía juego con el blanco diáfano de las paredes, potenciado por la blanquecina luz de los fluorescentes y sus gafitas rojas, con las motitas de sangre que había en una mesa donde descansaba el cuerpo de un anciano. A nuestro alrededor, decenas de armarios metálicos conservaban en frío cuerpos sin vida. Para mí era un gélido y moderno mausoleo. Para Anton, una máquina expendedora de bebidas. El cadáver del dios que me había acompañado desde Barcelona en el maletero ahora reposaba desnudo en la mesa del forense, sus ropas y pertenencias apartadas en una bolsa a mi lado. No, respondí, volviendo a mis pensamientos. Quiero decir, no tiene por qué ser griego. El spray del agua de Lete es mío, solo llevar uno encima. Antón me miró por encima de sus gafas. La mueca era inversa a la que me había dedicado hacía tan solo unos minutos. No era una seriedad que ocultase burla. Me miraba intentando parecer el amigable vampiro que conocía, pero por debajo yo detectaba una mirada de respeto. Entendía el motivo. El agua del río Lete no era algo que solieran llevar los mortales, ni siquiera los inmortales. No era fácil de usar, ni mucho menos de conseguir. Vi como Antón recordaba por qué la humana que tenía delante de sus narices era más o menos respetada. Adoraba esa sensación. El bote está por la mitad. Agité el spray. Han debido de usarlo contra mí. ¿O te has rociado con él sin querer? Apuntó Antón. Le dediqué una mirada de rabia. ¿O adrede? Vamos por partes. Los misterios de uno en uno, por favor. ¿Qué puedes decirme del cadáver? Anton giró sobre sí mismo y adoptó una pose de profesional. Nada divertido. Varón blanco, 30 y pocos años, muerte producida por un par de puñaladas. Sí, eso salta a la vista, dije mientras observaba los dos enormes cortes en el abdomen. ¿Puedes decirme algo del arma? Sí, que corta. Respondió burlón. Esto no es la tele. Por el momento puedo decirte que son un par de heridas grandes, así que estamos hablando de algo mayor que una navaja. ¿Un puñal? Estaba pensando en algo incluso más grande. Mira los extremos de las heridas. No me atrevo a concretar el arma aún, pero está claro que era de doble filo. Las espadas no son un arma muy común entre la gente normal, pero los posibles enemigos de un dios tampoco son gente normal. ¿Algo más? Sí, que un tío apuñalado en Barcelona podía haberlo examinado cualquier becario allí mismo. Así que has venido hasta Burgos cargando con el cadáver en tu coche y contaminando los resultados de cualquier prueba forense porque esperas encontrar algo más. Le miré, y ahora era él quien inspiraba respeto profesional. Antón no era un forense cualquiera, era un vampiro. Sabía que los humanos no estaban solos en la Tierra, y de paso que los vampiros tampoco. Conocía y estudiaba todo tipo de criaturas, y su curiosidad era casi más insaciable que su sed de sangre. Eso no excluía que le diese un bocado a cada ser que pasaba por su mesa. Anton era un sommelier de cadáveres, lo cual me hizo recordar algo.
¿Cuánto dinero me habías prometido por el cadáver del dios? Le pregunté mientras examinaba con detenimiento su cuello. ¿Eh? ¿Qué? No, 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 no. Me dijiste que si te ayudaba podía quedármelo. Le miré indignada a través de mis gafas. Tardó poco en venirse abajo. Ah, 600 euros. Respondió, demasiado rápido. Muy poco por el cadáver de un dios. Saqué mi móvil. Creo que estos cacharros graban las conversaciones, así que si no quieres decirme la verdad, intentaré encontrarla. Está bien, está bien. Concedió al fin Antón, cuyo conocimiento de las nuevas tecnologías era incluso peor que el mío. Te dije 1200, pero ¿por el cadáver de un dios? ¿Qué quieres decir? No hay nada que me indique que esto haya sido divino en ningún momento. Se volvió y se encogió de hombros. Vale, obviando las 2 puñaladas, no hay ninguna imperfección en la piel, ninguna cicatriz, ninguna arruga, algo propio de criaturas inmortales. Pero, ¿sabes qué sirve también para identificar a una criatura inmortal? ¿El qué? ¡Que no estén muertas, joder! Su argumento era bueno. Si te he dicho que era un dios, es que lo era, resolví. Nunca te he mentido. No he tenido necesidad. Así que si quieres juguetear con el cadáver y hacer una cata privada de sangre de un dios, págame. Si no, me lo llevo de vuelta a Barcelona y lo incinero. Antón dio una vuelta alrededor de la mesa, mascullando algo que en su idioma materno, que no sonaba nada bonito. Ya, está bien. Te propongo un trato. Te pagaré 1000 y le realizaré todas las pruebas que necesites para tu caso. Pero solo te daré el dinero si certificamos que se trata de un dios. No, el precio son 1200. Y sabes que es un buen trato. ¿Cuántos vampiros conoces que hayan bebido la sangre de un dios? Antón me miró, apretando sus afilados dientes, y miró el bote de spray que yo aún sostenía. Sonrió y permaneció en silencio varios segundos, sin perder la sonrisa. Luego sonrió aún más. Aquello no me gustaba. Vale, nuevo trato. El cadáver del dios a cambio de 1100 euros. Y tú me